Estamos revisando el Evangelio de Lucas y hemos estado allí un tiempo interesante, importante, viendo Lucas 12. Y como este capítulo de Lucas 12 ha sido un capítulo tan hermoso, pero tan al mismo tiempo desafiante para todos nosotros. Sobre todo esta última parte que hemos estado viendo estos días pasados, domingo anterior y hoy día, pretendemos continuar en esta misma línea, en donde el Señor Jesús está hablando acá algo escatológico. Esto es una temática referida a los últimos días, una temática referida al último tiempo, una temática que aborda las crisis finales antes de que Él venga por nosotros, e incluso Él ya viniendo por nosotros, estando ya en su presencia. Por lo tanto, lo que el Señor está hablando aquí en Lucas no tenía que ver con algo que estuviera ocurriendo en el tiempo presente del Evangelio o de los días del Señor, sino Jesús tenía puesta su mirada hacia el futuro, hablando con respecto a cosas que van a ocurrir. Eso es la escatología. Habla con respecto a asuntos que van a ocurrir, que van a tener ocurrencia en el futuro. El punto está, hermanos, que este futuro del cual el Señor habla aquí, para nosotros no es un futuro tan lejano, no es un futuro a tantos años de ocurrir, a tantos años más de ocurrir, sino pareciera indicar las cosas que van ocurriendo, lo que va pasando en estos días, que este futuro está más cercano de lo que creemos. Está más cerca el día de nuestra redención que cuando comenzamos, evidentemente. Pero hoy se hace aún más patente esta realidad. La temática del Señor en el versículo 35, que compartíamos la reunión pasada, nos da a entender cuál es la actitud de un creyente en estos días. Y digo en estos días porque acuérdense que el Señor está hablando acá una línea escatológica. Por lo tanto, el Señor está hablando, si bien para los que escucharon este mensaje en los días de su carne, pero también tiene su corazón puesto en los días finales, en los últimos días. Por lo tanto, no es menor y tiene todo el sentido estas palabras del Señor: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Aquí podríamos decir entonces, ¿a quién le dice el Señor estas palabras? Ciertamente lo dice a los que estaban escuchando en ese momento el sermón. A ellos le habla. Pero también, como hay una mirada escatológica, también nos habla a nosotros, a los cristianos del último tiempo, de los últimos días. Es para nosotros lo que el Señor dice aquí también cuando habla de la actitud que debemos tener. Ceñidos vuestros lomos, es decir, estar preparados. Tienen que estar preparados. No pueden estar en una actitud de relajo, una actitud de que aquí no va a pasar nada o no ha pasado nada. Ceñir los lomos es estar en una actitud de preparación permanente, estar listos para la batalla. Estar listos para la batalla, listos para cuando venga aquel ladrón que viene a hurtar, a robar y a destruir. Tenemos que estar listos para hacer frente a aquel ladrón. Tenemos que estar listos y preparados también para cuando venga el Señor y venga a batir la puerta, a tocar la puerta, para que le abramos prontamente. Entonces, hermanos, resumiendo un poco lo que vimos el domingo anterior, la pregunta sería, por un poco de comprensión de lo que estamos hablando, ¿para qué debemos estar preparados? ¿Para qué debemos tener ceñidos nuestros lomos? ¿Para qué? ¿Para qué debemos estar atentos? Dos cosas.
según lo que vimos, son dos cosas para las cuales debemos prepararnos. Una es para que cuando venga el ladrón por la noche a la hora que no sabemos y quiera robar y hurtar y sacar y matar lo que tenemos y caer con eso en nuestra casa en ruinas, minar nuestra casa, para cuando eso ocurra, usted debe estar preparado. Usted no puede estar durmiendo el día en que el ladrón venga. ¿Se entiende, hermano? Debe estar preparado. Debe advertir cuando el ladrón venga. Porque usted debe pararlo, debe frenarlo, debe hacer frente para que no mine su casa. Es decir, para que su casa no se destruya. ¿Se da cuenta, hermano? Para eso debemos estar preparados y debemos también tener nuestras lámparas encendidas. Ya veíamos lo que era la lámpara encendida, no vamos a ahondar todavía en ese tema, pero lámparas encendidas, solamente para recordar la idea, hermano, tiene que ver entonces con esta unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, sobre la vida espiritual que tenemos. La lámpara encendida no se enciende si no hay aceite, y el aceite es la representación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos queridos y amados, si no hay una vida real, una vida espiritual profunda con Dios, una vida espiritual donde la cruz es parte de nuestra vida, donde la cruz no es un adorno, donde la cruz no es un fetiche. Un fetiche es como algo que llevamos colgado, ¿no? Y llevamos la cruz colgada en la cadena, como que si el solo acto de portar la cruz en nuestro cuello colgada nos asegure que no nos va a pasar nada, que no nos va a ocurrir nada malo, porque llevamos la cruz colgada al pecho. Eso es fetiche. La cruz no es para nosotros un adorno, no es fetiche. La cruz es nuestra vida. Amados hermanos, la cruz debe ser nuestra vida. Eso debe ser la cruz para nosotros. Pablo lo decía muy bien. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para Pablo la cruz no era un adorno. Para Pablo la cruz no era teología. Para Pablo la cruz era su vida. La cruz era parte de él. Ni siquiera me atrevo a decir mucho esa expresión que es parte de él, porque era su expresión de vida. No era una teología que lo acompañaba o una filosofía de vida que tenía. La cruz era su vida. Por lo tanto, hermanos amados, cuando hablamos de lámparas encendidas, hablamos de la presencia de la cruz en nuestra vida. Hablamos de que tenemos entonces que cumplir el mandamiento del Señor. El que quiere ser mi discípulo, el que quiera seguirme hasta el final. Ya vamos a hablar próximo domingo con respecto a esa idea también. El que quiera seguirme hasta el final, el que quiera estar conmigo hasta el final, una cosa debe hacer, una cosa. ¿Qué cosa debe hacer? ¿Qué debemos hacer? Tomar la cruz. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces, hermano, si quiere tener su lámpara encendida, la cruz es inevitable. No podemos pretender tener la lámpara encendida si la cruz no es parte de nuestra vida. Porque la cruz es como la prensa que va presionándonos hasta extraer de nosotros, ¿qué cosa? La vida del Espíritu, el aceite del Espíritu.
Entonces, amados hermanos y hermanas, cuando el Señor dice acá, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, es mucho más profundo el tema. Es mucho más profundo este asunto. Porque no se olvide, ¿a quién está hablando aquí el Señor? A los cristianos de los últimos días, porque este es un asunto escatológico. La temática de Jesús aquí es escatología. Él habla con respecto a los eventos futuros. Él espera de los cristianos, como nosotros, que estemos siempre preparados, con lámparas encendidas. Hermanos queridos, ¿usted cree que es posible hacer frente a esta sociedad? A la sociedad en la cual usted vive, al mundo con el cual usted se pone en contacto todos los días. ¿Usted cree que es posible hacer frente a la sociedad que hoy estamos viviendo si no tenemos ceñidos los lomos y no tenemos lámparas encendidas? Hermano, es imposible. Es imposible que enfrentemos al mundo y todo su sistema si no estamos con los lomos ceñidos y con las lámparas encendidas. Si la cruz de Cristo no está operando en nuestra vida, es imposible hacer frente. Nos va a consumir el mundo. Nos va a atrapar el mundo. Nos va a seducir el mundo. Nos va a cautivar el mundo. No nos vamos a dar ni cuenta cuando ya vamos a estar sumidos en el mundo. Así que no tomemos a la ligera esta recomendación del Señor. Hermanos, ceñamos nuestros lomos y encendamos nuestras lámparas. Amén. Que estos días sean días para prepararnos. Hablábamos el domingo anterior un poquito con respecto a esta idea del padre de familia que se prepara o que debe estar preparado en caso que vengan a minar su casa y a destruirlo todo. Hermanos, cuán responsables somos nosotros también de nuestras casas. Y como el mundo hoy día, hermano, es cosa de ver en la televisión, no vamos a hacer ahora nosotros un comentario de la actualidad, pero es cosa de aprender la televisión y ver lo que está ocurriendo con nuestros niños, con los adolescentes, con los jóvenes. Es cosa de tener un ejercicio muy simple en los colegios. Tú le pasas una hoja en blanco a un niño y le dices, hazme un árbol problema, que se llama, no sé si lo ubica. Un árbol problema es que dibujen un árbol con la estructura de un árbol y el tronco va a ser el problema, las raíces son las causas y las ramas son las consecuencias. Simple, un ejercicio simple. Pero cuando los niños hacen ejercicio simple y lo toman muy en serio porque el problema es un problema personal, cuando usted lee después esos árboles, hermano, no es tejero, en algunos casos para llorar y ponerse a orar por esos niños. O sea, están pasando cosas que desconocemos, que como padres desconocemos. Tú después vas a donde el papá y le dices, mira lo que hizo tu hijo. No lo pueden creer. Nosotros no estamos libres de eso. No estamos libres de que nuestros hijos, hijas, adolescentes, jóvenes, niños, pasen por situaciones complejas y nosotros ni siquiera lo podamos advertir. Porque estamos ocupados en muchas cosas. El ladrón está viniendo y está robando. No nos estamos dando cuenta de que nos están robando a nuestros hijos.
porque estamos afanados, porque estamos ocupados, porque no damos tiempo para la conversa, porque no damos tiempo para poder entablar relaciones de confianza, de afectividad, de amor. Porque la vida de Cristo en nosotros es solamente teología, no es realidad. Porque el Hijo nos encuentra con Cristo en el Padre, en su Padre. Hermanos, atendamos a esto. Si nosotros no le damos atención a nuestros hijos, espiritualmente hablando, los desenlaces pueden ser fatales. Esta es la sociedad en la cual estamos viviendo. Este es el mundo en el cual nos movemos día a día. Jóvenes que por alguna razón no hablan nada en sus casas, viven un calvario por dentro. Un calvario, no se atreven a hablar, a decir. Y después padres encuentran a sus hijos muertos en sus habitaciones. Amados hermanos y hermanas, ¿qué pasa con nuestros hijos, con nuestros jóvenes? ¿No será que estamos tan despreocupados nosotros, viviendo una vida tan liviana, tan simple, que no nos damos cuenta de lo que está pasando con ellos? Y lo digo en relación a la palabra que estamos viendo aquí. ¿Será que le queda poco aceite a nuestra lámpara, que no está alumbrando lo suficiente para poder ver el corazón de nuestros hijos? Versículo 41. Pedro le dijo: Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Y esta pregunta de Pedro es muy importante, porque Pedro aquí manifiesta algo que todos podríamos decir en algún momento: Señor, ¿esto es para mí o es para el que está más atrás? ¿Me estaba hablando a mí, Señor, o estaba hablándole acá al hermano? La respuesta del Señor, mire, es con una pregunta. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Y acá está la conclusión final del Señor. Y este es el mensaje que Él quiere dejar a sus discípulos. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Se fija, hermano? Entonces, la respuesta a Pedro, ¿cuál es? Señor, ¿esto es para nosotros o es para ellos? ¿Cuál es la respuesta? Pedro, es para ustedes. Esto no es para ellos. Esto es para ustedes. Porque a ustedes se les ha dado mucho.
Y como se le ha dado mucho, también mucho se le pedirá, se le demandará, se le exigirá. Estas palabras del Señor aquí en Lucas son tan importantes, porque insisto, hermano, no pierda de vista esto. Nos está hablando de los tiempos finales, nos está hablando de los últimos días, nos está hablando incluso acá del día en que nos encontremos con Él en el cielo. Nos está hablando acá del día del juicio de Cristo sobre su casa, porque usted debe recordar, debe saber que el día en que seamos arrebatados de esta tierra y nos reunamos con el Señor en las nubes, lo que procede es el juicio de Jesús sobre su casa. Usted y yo nos salvamos del juicio de Dios. Nos salvamos del juicio de Dios ante su trono, donde todos serán juzgados, donde todos confesarán al Señor, donde todos recibirán justa retribución de sus actos. Pero como iglesia debemos pasar y vamos a pasar por el juicio de Jesús. Jesús colocando su mirada sobre nosotros para ver nuestra fe y ver nuestras obras, para evaluar. Entonces, en ese contexto, estas palabras del Señor son muy importantes. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Por favor, hermano, mire esa sola frase. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Hermano, humanamente hablando, ¿usted cree que un hombre que, conociendo la voluntad del Señor, y hablo en términos humanos solamente, como que su empleador, pongámoslo en términos así, su empleador, le pidió hacer algo, y el empleado no hizo aquello que el empleador le pidió que hiciera? ¿Qué consideraría usted justo por parte del empleador? Si el empleador lo recrimina, si el empleador lo reprende, si el empleador incluso lo despidiera, ¿no sería justo? Si se le pidió hacer algo y no lo hizo. El Señor dice aquí, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. ¿Qué nos dice el versículo 35? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Si alguien preguntara esta mañana diciendo, hermano o hermana, ¿cuál es la voluntad de Dios para estos días? ¿Cuál es la voluntad de Dios para hoy, hermano? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí hoy día? Si usted tiene esa pregunta en su corazón, la respuesta, creo, en el Señor lo digo, está en el versículo 65. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí, hermano, en estos días. Estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas. Porque eso es lo mismo que el Señor dice acá, no se preparó, no estaba preparado. Conocía la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que me preparara, que ceñiera mis lomos, que encendiera mis lámparas. Pero me descuidé, comencé a golpear a los otros criados, a las criadas, dice acá, a comer, a beber, a embriagarme, a disfrutar de la vida, a disfrutar de los placeres de este mundo. El mundo fue más cautivante que el Señor. El mundo fue más cautivante que la voluntad de Dios. Más cautivante que su palabra. El Salmo 19 no se hizo vida en nosotros.
El Salmo 19, aquel versículo que habla con respecto a la palabra. En un breve resumen de lo que es la palabra del Señor del Salmo 119, allí el Señor no habla y el Espíritu no habla a través de David, no diciendo que la palabra del Señor para él era más deseable que la miel y que la miel que destila del panal. Oh, cuán deseables me son tus estatutos. Hermano, será para nosotros la palabra de Dios hoy día tan deseable como lo que el salmista decía. Lámparas encendidas. Si no me preparo, entonces el Señor vendrá. El día en que no sabemos, el día en que no conocemos, a la hora que no lo esperamos, vendrá el Señor. Y dice, le castigará duramente. A veces asimilamos el cielo a que vamos a estar muy bien y muy cómodos y muy felices, y seguramente sí. Pero previo a eso vendrá un juicio. Previo a eso vendrá esta instancia donde el Señor nos tomará y nos dirá esto que aquí estamos hablando. Esto que el mismo Señor está hablando aquí. Aquí no habla de azotes o de castigos con respecto al infierno. Esto no es el infierno. No es que usted se va a ir al infierno. Pero dice que aquí aquel que no hace la voluntad del Señor, y en palabras del apóstol Pablo, es como que somos salvos como por fuego. Como por fuego, como medio chamuscados, ¡pum! Pasamos. Pero eso es solamente. Nos salvamos como chamuscados, nos salvamos. Es como que, si lo pongo en términos académicos, escolares, es como aquel alumno que está con el 3,95 y es el hombre más feliz de la tierra, porque sabe que el 3,95 se aproxima a 4 y pasó. Hermano, nos vamos a alegrar por pasar, lo digo en estos términos. ¿Nos vamos a alegrar por llegar al cielo con un 3,95? Apenas aprobado. Sí, eres salvo, que es de salvación, vida eterna, estás con el Señor en el cielo, pero estás con el Señor en el cielo, ¿en qué sentido? ¿Qué? Estas son lindas interrupciones, ¿se fijan? Vamos a prepararnos. Voy a seguir con el término en términos académicos para que entendamos. Vamos a prepararnos. No para pasar con un 3,95. Vamos a prepararnos para pasar con un 7. Amén, hermano. Porque el 3,95 nos asegura pasar. Llegar al cielo, llegamos. Arrastrando, pero llegamos. Pero ahí nos quedamos. No esperen nada más. No espere nada más. Pero si usted se prepara, como aquí el Señor nos demanda, y hace la voluntad de su Señor, y se preocupa como un mayordomo fiel. Mire por favor el versículo 42. Mayordomo fiel, prudente. Eso quiere el Señor de ti y de mí. Que seamos mayordomos fieles. Un mayordomo administra lo que es de su Señor. Todo lo que el Señor le ha dado, el mayordomo lo administra. Lo administra bien. Dice acá, ¿qué dice ahí, hermano? Dice, para que a tiempo les dé su ración. ¿A quiénes? A los que están sobre su casa.
O sea, el mayordomo fiel le da alimento, alimenta a los que están en la casa. Porque los que están en la casa no son de él tampoco. ¿Se fija? Él es el mayordomo. Los que están en la casa son los hijos de su Señor. ¿Se fija? Son los hijos de su Señor. Pero él es el mayordomo y él tiene que alimentar a los hijos de su Señor. Tome esa figura y aplique esta figura a nuestra casa, a su casa. Usted es mayordomo de su casa también. El Señor le ha dado a usted una responsabilidad, a mí una responsabilidad de administrar lo que Él nos ha dado. Todas las riquezas de Cristo nos han sido dadas. Amén, hermano. La palabra se nos ha sido dada. El Evangelio se nos ha sido dado. El Evangelio, la palabra, las riquezas de Cristo se nos han sido dadas. El punto está en esto. ¿Cómo administramos o cómo estamos administrando las riquezas de Cristo nosotros? ¿Cómo ha sido nuestra administración de esto que el Señor nos ha dado? ¿Le hemos dado ración a los que están en la casa? ¿Hemos nosotros evangelizado a nuestros hijos? ¿Nos hemos preocupado de ellos para que no crean que son salvos por el hecho de venir aquí al templo o al local de reunión, sino que ellos necesitan ser salvos? Que hasta el día en que ellos no confiesen que son pecadores y que necesitan un Salvador, que necesitan que el Señor los salve, no son salvos, no son hijos. Si ya son adolescentes, están entendiendo ellos de que si ellos no asumen su culpabilidad ante el Señor, si ellos no se ven como pecadores, que necesitan urgentemente un Salvador, si el Señor viene, ellos no se van, porque no son salvos, saben eso, son conscientes de eso, le hemos explicado eso. ¿O entenderán los hijos nuestros de que por el hecho de venir al templo, de ser nuestros hijos, son salvos? Preocupémonos de lo que el Señor nos ha dado. El hermano John Piper, en uno de sus libros al matrimonio, dice que tanto las esposas como esposos y los hijos son, usa esta palabra, asignaciones temporales. Asignaciones temporales. No son eternos. No son eternos. Ese te amaré perdón, aquí mato todo el romanticismo, pero ese te amaré eternamente, mi amor, no existe. No es bíblico. El amor que Dios nos ha dado es para amarnos aquí, en la tierra, para cuidarnos aquí en la tierra, para querernos aquí en la tierra. Una hermana, cuando dije esto hace unos par de tiempo atrás, dijo: aleluya, Señor. No sé cómo interpretar eso. Se alegró tanto lo diré. Pero hermano, volviendo al punto central, mayordomos fieles. Usted y yo somos depositarios. Hermano, escúcheme bien. Usted y yo somos depositarios de las riquezas multiformes de Cristo, de las inescrutables riquezas de Cristo. Usted y yo no somos millonarios, no tenemos herencia millonaria, no tenemos grandes empresas, pero tenemos algo mucho más valioso que aquello. Usted es depositario de las inescrutables riquezas de Cristo.
Y debe usted administrar esta riqueza. Debe dispensarla a otros. Pero no solamente a otros en el sentido de los que están allá en África o en Asia o donde sea en el mundo. Primeramente, ¿dónde debo dispensar? ¿Dónde debo entregar? ¿Dónde debo administrar? En mi casa, con los míos, con mis hijos. A ellos debo evangelizar primero. Todos los días a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Esto es recíproco. No sea que nos lamentemos después. Y nosotros somos muy buenos a buscar responsables en los demás, en los otros. Pero el Señor va a buscar responsables no en los otros, sino en ti, en mí. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Mire el 48. Más el que sin conocerla, o sea, aquellos que no conociendo la voluntad de Dios, no sabiendo la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Me acuerdo que el hermano Gino una vez dijo esto, hablando no sobre este mensaje, sino hablando sobre una de las iglesias en el Apocalipsis, a la cual el Señor le dijo que retén lo que tienes hasta el fin. ¿Se acuerdan de esta expresión? No recuerdo en este momento la iglesia, no lo voy a buscar ahora por tiempo, pero usted lo puede leer en una de las cartas a la iglesia en el Apocalipsis. A una de ellas el Señor le dijo, retén lo que tiene. Y el hermano interpretado así esto. A esta iglesia el Señor le estaba pidiendo grandes cosas. Lo que tenía, la revelación que tenía, a lo mejor lo poco que entendían, pero eso poco, reténlo, no lo saques, no lo elimines, no, reténlo. Lo que tiene, reténlo. Apocalipsis 3:11. Gracias, hermano. Retén lo que tiene. Entonces el hermano decía, a veces nosotros juzgamos a los otros hermanos, de otras corporaciones, iglesias, denominaciones. ¿Qué les falta a estos hermanos? Mira los cánticos antiguos, sin vida, testimonios equivocados, incluso teológicamente hablando. No, ¿cuánto les falta esto? Nosotros nos situamos en un punto superior, por supuesto. Entendemos más cosas, sabemos más cosas. Por gracia del Señor se nos dio revelado muchas más cosas. Cualquiera de ustedes podría dar a lo mejor una cátedra en cualquier templo evangélico o católico. Una cátedra. Con lo poco que sabemos. Pero el punto no es lo que sabemos. El punto no es lo que usted sabe o no sabe. El punto es cuánto de la vida de Cristo es realidad en nosotros. Y en ese sentido, no es algo que lo diga yo en términos personales, cito a la palabra, en la Escritura. En aquel día, entendiendo por aquel día, este día del juicio de Jesús sobre su iglesia, veremos sorpresas. Seremos sorprendidos. Aquel que cantaba cánticos añejos, que tal vez incluso teológicamente no estaba tan fino, el Señor le otorga una corona. Porque lo poco que entendió, lo poco que sabía, el cántico que se sabía,
lo hizo vida, lo vivió, lo experimentó, no le hizo el quite de la cruz, abrazó la cruz. Una corona. Pero nosotros, los que sabemos mucho más de la Escritura, los que conocemos la palabra, conocemos la voluntad de Dios para este tiempo, conocemos la visión de la iglesia, no como una denominación simplemente, sino como un organismo vivo. Sabemos todas las cosas, tal vez la sorpresa sea para nosotros que sabiendo todas estas cosas no recibamos corona, sino azotes. Porque conociendo la voluntad de Dios, no nos preparamos. ¿Se fija que el punto no es el conocimiento, sino las acciones? La fe sin obra es muerta. ¿Qué razón tiene Santiago en eso? Si no actuamos conforme a la fe, en vano creemos. A quien mucho se le haya dado, mucho también se le pedirá. No menospreciamos el conocimiento que tenemos. No menospreciamos la sabiduría que Dios nos ha dado. No menospreciamos el entendimiento espiritual que tenemos de las cosas de Dios. De ninguna manera. Ni tampoco quiero que en sus corazones exista este pensamiento, amados hermanos y hermanas. Señor, no quiero saber más. No quiero estudiar más. No quiero adentrarme más en este libro, porque si sé más, más se me va a pedir. No, eso es un error. Porque así como el Señor nos ha dado entendimiento, también nos ha dado la gracia suficiente. Amados hermanos, nos ha dado la gracia suficiente para poder llevar a cabo su voluntad. No temamos. No temamos. Conozcamos al Señor aún más todavía. Vamos a buscarlo aún más todavía. Vamos a conocerlo aún más todavía. Porque así como Él aumentará en nosotros su conocimiento, también su gracia será derramada en abundancia para que hagamos conforme a su voluntad. Amén, hermano. Vamos a hablar al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu consejo oportuno, porque ciertamente esta palabra es para nosotros, Señor, para los cristianos de este tiempo. Nosotros más que ayer necesitamos estar preparados. Danos esta carga, danos esta preocupación de prepararnos, de estar listos para tu venida, de ceñir nuestros lomos y de tener siempre nuestras lámparas encendidas, de poder ser buenos mayordomos que administran todas las riquezas de su Señor y son capaces de dispensar a otros el alimento necesario para que puedan también nutrirse y crecer. Señor, como esposo, enséñanos a ser buenos mayordomos. Como esposas, enséñanos a ser buenas mayordomas también, ejercer esta mayordomía sobre nuestra casa, sobre los hijos pequeños, sobre los hijos adolescentes, sobre los hijos jóvenes. Señor, enséñanos. Guíanos por tu Espíritu Santo. No queremos estar entre aquellos que conocen la voluntad de su Señor, pero no se prepararon.
Queremos estar en aquellos que, conociendo la voluntad del Señor, hicieron la voluntad del Señor, que retuvieron lo que tenían hasta el final. Aquellos que no omitieron la cruz, ni la eludieron, ni la soslayaron, sino que la abrazaron con fuerza hasta el final. Que así sea, Señor, con tu iglesia aquí en Cholchol y con todos los hermanos en todos los lugares del mundo. Que así sea. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.